Muy buenas tardes, muy buenas noches, mis apreciados aprendices. Hoy damos inicio a nuestra sesión virtual de nuestro tecnólogo en análisis y desarrollo de software para nuestra ficha correspondiente. Para hoy tendríamos nosotros que avanzar en nuestra evidencia de la fase de planeación, recordándoles que estamos en la fase de planeación. Vamos a poner aquí nuestro rol de aprendiz para poder observar mejor, para que a ustedes les salga lo mismo que me sale a mí. Entonces, vamos a revisar nosotros nuestra fase de planeación, que en la que estamos, en la actividad de proyecto 4. Recuerden que estamos nosotros avanzando ya en la guía de aprendizaje número 4. Estoy revisando para nosotros estas actividades de desarrollar la arquitectura de software de acuerdo con el patrón de diseño seleccionado y otra actividad que se llama taller arquitectura de software. Según nuestra guía de aprendizaje, vamos a revisarla. Será que tendremos estas dos actividades. Desarrollar la arquitectura de software de acuerdo con el patrón de diseño seleccionado y el taller arquitectura de software. Entonces tendríamos nosotros acá un taller de arquitectura de software. Voy a explicar la más fácil, pues, la más sencilla de hacer, o la menos compleja, pues, por decirlo así, porque aquí solo tenemos que hacer un pequeño taller donde tenemos que responder a unas preguntas. Dice acá que usted debe elaborar un documento sobre arquitectura de software teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Usted debe responder a estas preguntas que son: ¿qué entiende por arquitectura de software? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se elabora la arquitectura de software? ¿Cómo lograr una buena arquitectura? ¿Y cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura? Este es un taller muy sencillo donde usted como aprendiz pues va a responder a estas preguntas según el material de formación que vamos a revisar más seguidamente. ¿Qué debe entregar usted para esta tarea? Pues entrega un documento sobre la arquitectura de software. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, que debe tener como mínimo pues una portada, una introducción, conclusiones. Y de esta manera pues simplemente respondiendo a estas preguntas nosotros podemos avanzar en esta evidencia que se llama taller arquitectura de software. Esa sería pues como una de las dos actividades que vamos a revisar nosotros, sino que vamos a empezar con un poquitico la más sencilla, pues realmente todas las actividades son sencillas. Lo que cambia es como la complejidad de la consulta, pues porque en algunas tendremos que responder a unos cuestionamientos y en otros pues ya tendremos que profundizar un poco más los conceptos. Entonces, para una de las dos evidencias ya explicamos que hay que responder y obviamente pues esta información el, saldrá del componente formativo. ¿Ok? Entonces, la otra actividad sería esta que dice acá: desarrollar la arquitectura de software de acuerdo con el patrón de diseño seleccionado.
Entonces vamos a revisar nosotros qué nos dice por acá este material de formación. Por acá nos tenemos que revisar nosotros el material de formación, que es todo el tema de diseño de patrones de software y conceptos, tecnologías y arquitectura para el desarrollo de software. Entonces vamos a revisar nosotros por aquí, aunque vamos a ver qué pasó con esto. Este será el material de formación que vamos a validar. Diseño de patrones de software y conceptos, tecnologías y arquitectura para el desarrollo web, pero sin embargo vamos nosotros a revisar este diseño de patrones. Entonces vamos a mirar acá que dice que aquí para acceder al recurso educativo, ya lo sabemos nosotros, que tenemos que revisar es este material. El material nos lo da la plataforma Sayuna, que es donde nosotros pues tenemos la información básica para construir nuestras evidencias y poderlas entregar. Entonces, si algún aprendiz pues lo desea consultar otro material de información distinto, pues es lógico que lo puede hacer para profundizar más en los conocimientos. Entonces vamos a iniciar nosotros la clase con este tema de diseño de patrones de software, recordando la evidencia o las evidencias que debemos entregar para esta actividad. Recuerden que la primera o la actividad, una de las dos actividades es responder a estos cuestionamientos y con base en el material que les acabo de indicar y para la siguiente actividad pues será desarrollar ese taller que ya lo vamos a revisar, que es lo que nos está indicando que entregamos. Entonces, mis apreciados, vamos a revisar el material de formación, a ver de qué cuál es el tema que vamos a abordar sobre patrones de diseño, ¿ok? Entonces vamos a prestar atención a la clase. Recuerden que eh, el autoaprendizaje de ustedes y la responsabilidad, pues depende en un 80% de la consulta y la investigación que ustedes hagan para poder avanzar en su proceso de aprendizaje. La mayoría de la mayoría del tiempo y la responsabilidad total, pues depende del aprendiz, si atiende a las clases, si entra a las sesiones, aunque no es obligatorio, pero pues para resolver algunas dudas o inquietudes, pues tiene todos los recursos didácticos, tiene videos tutoriales, tiene la explicación del instructor. Entonces, no creo que sea excusa para decir que no estoy aprendiendo o no estoy avanzando en mi proceso de aprendizaje porque tenemos todo a la mano para poder estudiar. Entonces, pues vamos a revisar nosotros, pues, el material que nos da la plataforma y también, pues, vamos a revisar algunos tutoriales por internet, por nuestros recursos educativos para poder avanzar en todo el proceso de aprendizaje. Yo soy una guía, como todos los instructores,
de nuestro SENA y soy pues, les indico dónde hay que consultar, cómo hay que consultar, qué hay que aprender y qué hay que entender para poder realizar nuestras evidencias. Entonces, pues muy sencillo que vamos a continuar. Por aquí nos dice la guía que la evidencia pues es este código, ya lo sabemos todos, y se llama desarrollar la arquitectura de software de acuerdo con el patrón de diseño seleccionado. Dice que se entiende por arquitectura de software el conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo como programador de software debo tener claro qué tipo de arquitectura y qué patrones deben tener o ser coherentes pues con todo lo que se ha definido y que esto debe estar netamente relacionado con el código fuente que se va a escribir. Recuerde que los software o los programas no entienden de figuras, ¿cierto? Pero nosotros como humanos, o como seres humanos, sí entendemos de figuras para poderlas llevar al plano del código, ¿cierto? Si logramos entender las figuras o los diagramas, nosotros podemos programar muy fácilmente porque allí está estructurado el plano. Y recuerden que un arquitecto, ¿qué hace? Pues él diseña en un papel unas figuras de unos edificios, casas, puentes o qué sé yo, alguna estructura de concreto, de material de cemento, él las diseña y esto se va a, obviamente, a la obra y en la obra no vamos a poner papelitos, ni planos, ni diseños. Allá ponen varillas, cemento, arena, qué sé yo, no sé qué más pongan por allá, materiales de construcción. Pero el quien va a construir la obra debe tener los planos diseñados por el arquitecto para saber dónde poner una varilla, un bloque de cemento, la arena, pues, como cierto, ya pues los duros de la construcción sabrán qué hacer con eso. Pues yo les indico que aquí es lo mismo. Nosotros diseñamos un software, lo diseñamos también en papel, lo diagramamos, como cuando un arquitecto hace una construcción y la diseña, hace unas figuras para que puedan tener entendimiento a la persona o a las personas que van a construir el software, los programadores. Y obviamente, pues usted como tecnólogo en este tema de análisis y desarrollo de software, pues lógico que lo va a comprender mucho mejor porque si usted mismo lo diseña, pues usted mismo también lo puede programar porque obviamente en eso se va a desempeñar, ¿cierto? Entonces, para que tengan una idea de cómo es el tema del análisis y desarrollo de software. Este curso no trata de solamente sentarme aquí a oprimir teclas y decir 2 más 2 es 4 y ya lo programé aquí en dos botones o con dos líneas de código y ya soy un experto, ¿no? También hay que hacer un buen análisis de toda la información, una buena diagramación de todas las estructuras de código. Y así lo puedo yo entender mucho mejor. Bien, entonces vamos a revisar qué será eso de patrones de diseño. ¿Qué deben entregar aquí? Pues incorporar patrones de diseño, propendiendo en mejores prácticas para la codificación y mantenibilidad del software. ¿Qué quiere decir esto? Que yo escojo algunos patrones de diseño para poder mejorar toda la práctica de la codificación, lo que se estoy hablando, de ir ya a la programación. Entonces, yo tengo que seleccionar algún patrón de diseño, ¿cierto? Lo que les contaba el arquitecto, él diseña unos patrones para la estructura, para las bases, las columnas, el techo, ¿cierto? Bueno, qué sé yo, el cemento, toda esa cosa. Entonces, él
Él tiene un patrón para poder diseñar estas estructuras, ¿cierto? Si la columna es grande para un edificio grande de 20 pisos, o si la columna es más delgada para una casa de 3 pisos, de 4, 5, eso depende del diseño, el patrón de diseño. Un arquitecto no puede diseñar una casa con unas columnas para un edificio de 20 pisos, ¿cierto? Si es una casa moderada de 2 o 3 pisos. Él tendrá su patrón de diseño para las casas o edificios, ¿cierto? Las columnas no pueden ser de la misma medida. Entonces, para entenderlo así, lo mismo pasa con el software. Hay unos patrones para poder diseñar un software. Recuerden que hay software complejos y hay software, pues sencillo, ¿cierto? Hay aplicativos que son un poco más complejos por otros que otros por su tamaño, por la cantidad de usuarios que lo utilizan, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, pues, por eso se habla de patrones de diseño. Dice acá, elaborar la vista de componentes para visualizar el software en fases avanzadas del ciclo de vida. ¿Qué hay que hacer? Pues elaborar algún tipo de diagramas de componentes. Dice aquí, cierto, la vista, lo que llaman la vista de componentes. Aquí dice que elaborar la vista de despliegue, ¿no? Será del software para determinar condiciones de la implantación de la solución informática y pues elegir herramientas necesarias para optimizar los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debo escoger una herramienta informática para poder diseñar y diagramar estos puntos. La vista de componentes o será diagrama de componentes, ¿cierto? Donde yo pueda ver algunos componentes para visualizar el software como tal en figuras, pues diagramas o como lo quieran llamar. Lo mismo aquí una lista de despliegue, ¿cierto? Y debo utilizar pues una herramienta necesaria para esto. Entonces vamos a ir ya al tema de diseño de patrones de software. ¿Qué será eso de diseño de patrones de software? Aquí usted como aprendiz pues debe también venir y contextualizar el tema de estudio. Dice por acá que estudiando pues este componente usted estará en toda la capacidad de conceptualizar, interpretar y aplicar diseños de patrones de software. Asimismo, se afianzará en lo referente a patrones comportamentales, creacionales, estructurales, vistas estáticas, diagramas de despliegue y de componentes, todo ello en el marco general de análisis y desarrollo. Entonces, fácil que ya sabemos nosotros que tenemos un buen número de temas en los cuales eh, puedo yo enfocarme para poder realizar todo el tema del desarrollo de software. Dice por acá que la introducción, vamos a mirar qué significa eso. Los patrones de diseño de software surgen inicialmente en el área de la arquitectura y la ingeniería civil. Mire, aquí ya nos acercamos más, sí, que son lo que les hablaba como el arquitecto, por ejemplo, o la ingeniería civil refiriéndose a casos particulares a los que se enfrentan en algún momento y de los cuales se documenta una solución particular. Posteriormente, este concepto se empezó a asociar al diseño orientado a objetos. En lugar de referirse a la forma de colocar paredes, puertas y ventanas, se hizo referencia a la forma en que se construyen clases, objetos e interfaces y la forma en cómo estos deben interactuar. Entonces, aquí lo que les explicaba al inicio, que ya aquí, por ejemplo, en el tema de la ingeniería civil o la arquitectura, para allá el tema de construcción. Aquí no hablamos de colocar paredes, puertas, ventanas, columnas, techos, sino que ya vamos hablando de figuras, por ejemplo, como clases. ¿Recuerdan las clases? Los diagramas de clases, interfaces, objetos, ¿cierto? Y cómo esto debe interactuar uno con otro para poder realizar el código fuente, ¿cierto? Entonces, muy fácil que ya entendemos nosotros
que ya estamos familiarizando los conceptos. ¿Ok? Dice que los patrones de diseño de software representan un conjunto de formas estandarizadas para resolver un problema particular, los cuales surgen a partir de la experiencia desarrollada en la industria. Muy fácil la explicación. Técnicamente, pues un patrón de diseño se estructura por cuatro componentes. El nombre, ¿no? El nombre, obviamente, debe tener un nombre. Debe tener el tema de estudio, por ejemplo, aquí habla de problema o contexto de aplicación, en dónde se va a aplicar ese patrón de diseño. ¿Cuál es la solución propuesta? ¿Qué se quiere o qué se propone para dar respuesta a esa problemática, ¿cierto? ¿Y qué ventajas y desventajas podría tener el patrón de diseño? Entonces, aquí en este tema, pues vamos nosotros a abordar todo el tema, eh, todo el tema de patrones de diseño, los más representativos de la industria del software, o pues los más importantes, los cuales pues van a permitir que usted pueda implementar en el presente y en el futuro algunas soluciones robustas, acordes con los altos estándares de calidad ampliamente conocidos en la industria, ¿cierto? Entonces, pues aquí se logra profundizar, pues que los patrones que facilitan la reutilización de soluciones probadas y eficientes, mejorando así la mantenibilidad y la escalabilidad del software. Entonces, en segundo ya seguimos, me dan un segundito. Entonces, continuando con el tema,
Ya vimos una pequeña introducción de qué es lo que realmente nos quiere decir que son patrones de diseño. Vamos a revisar conceptos sobre patrones de diseño. Entonces, tenemos un componente formativo acá muy claro y muy específico. Dice acá que el uso de patrones de diseño en el ámbito de la industria de software implica el conocimiento y la aplicación de una serie de criterios que aportan calidad al proceso mismo y efectividad del producto logrado. En este mismo sentido, se favorece la estandarización del código frente a determinada aplicación, lo cual facilita su monitoreo y mantenimiento. Entonces, pues básicamente lo que nos dice acá que utilizar patrones de diseño, eh, hay que tener una serie de conocimientos y de criterios, ¿cierto? Para poder aportar calidad, ¿cierto? Al proceso de software. ¿Sí? Con eso logramos estandarizar un código fuente. En algunas ocasiones los códigos fuentes requieren un tipo de mantenimiento o actualización, pero están estandarizados. Bien, entonces yo creo un software hoy y este mismo software lo puedo utilizar dentro de 5 o 10 años, dependiendo del momento en que se esté viviendo la tecnología, pero de igual forma le puedo ir haciendo mantenimientos, pero tengo un estándar de software, ¿cierto? No quiere decir que lo tenga que cambiar. Lo tengo estandarizado, pero puedo hacer actualizaciones para poder hacerle mantenimiento. Sí, entonces, por aquí hay uno que dice que seis características o tipos de características que tienen estos elementos. Dice acá que representan soluciones concretas que, aunque se representan de forma genérica, son aplicados para resolver problemas reales. Son especificaciones técnicas basadas en los principios de la programación orientada a objetos y dependiendo del lenguaje de programación, la forma de implementarlos puede variar. Son frecuentemente utilizados ya que se construyen a partir de la experiencia acumulada en la industria del desarrollo de software. Favorecen la implementación de las características de la programación orientada a objetos como la encapsulación, las jerarquías y el polimorfismo. No necesariamente el uso de un patrón implica el uso de palabras claves reservadas o de librerías especializadas. Los patrones generalmente hacen referencia al uso de interfaces, clases y objetos que deben ser ajustados de acuerdo con la solución concreta desarrollada. Por ejemplo, aquí esta característica está muy clara, que dice que no es necesario, pues, o no hace referencia exclusiva al uso de diagramas, de pinturas, de interfaces de software, sino que más bien se ajusta a ese tipo de clases y objetos de lo que estamos hablando, por ejemplo, en el diagrama de clases que se puede reestructurar, ¿cierto? Que se puede revisar y reestructurar manteniendo la clase, pero tiene que estar ajustado a la solución de software, al proyecto que se está revisando. Aquí tenemos pues unas breves características de que es un concepto de patrón de diseño. También tenemos, mire, patrones comportamentales, creacionales y estructurales, cada uno pues con su respectiva figurita. Estructurales, pues aquí podemos ver a un matacho con unas figuras. Creacionales, pues cómo tiene que pensar y aquí le ponemos la idea, pues. Y los comportamentales, aquí tenemos el programador buscando la mejor solución. Entonces ya vamos a revisar qué significa todo eso. Los patrones comportamentales. Dice acá que los patrones de diseño comportamentales se centran en definir la manera en que los objetos interactúan entre ellos por medio de mensajes. Son tres los tipos de patrones comportamentales: estrategia, comando e iterador.
Entonces vamos a revisar los tres tipos de patrones comportamentales. Dice acá que por estrategia. Aquí tenemos el de estrategia, el de comando, ¿cierto? Y el iterador, para poder nosotros entenderlo, así cada uno tiene su propio concepto. El patrón estrategia permite encapsular un conjunto de algoritmos de manera que puedan ser seleccionados dinámicamente para su ejecución durante el tiempo de ejecución y de acuerdo con las acciones del cliente. Este patrón es una de las formas en las que se ven reflejadas fácilmente las características de la programación orientada a objetos, particularmente en lo referente al encapsulamiento y polimorfismo, dice acá un autor en el 2018. Este patrón de diseño es útil cuando una misma funcionalidad puede ser provista usando diferentes mecanismos, algoritmos o estrategias que serán seleccionadas dependiendo de las acciones realizadas por el cliente en el momento que está ejecutando el programa. Entonces aquí tenemos un ejemplo explicativo de eso. Dice acá que suponga que quiere implementar una calculadora, la cual provee un conjunto de operaciones, suma, resta, multiplicación y división, que serán usadas por el cliente según su deseo. Cada una de estas operaciones representa una estrategia diferente y será el cliente que invocará la ejecución de cada una de ellas dependiendo de su deseo por medio de una interfaz que usando las propiedades del polimorfismo se transformará para poder responder a cada solicitud. Entonces esto sería por lo menos un patrón de diseño de una calculadora, muy fácil. Tenemos al cliente, al señor que va a utilizar la calculadora. ¿Qué se le debe responder al cliente? Pues con una interfaz, ¿cierto? Una interfaz donde él pueda realizar estas operaciones matemáticas que parte de dos estrategias, de, dos, no, de una o más estrategias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una calculadora de esas de colegio y hoy en día pues existen calculadoras un poco más avanzadas dependiendo de la interfaz, pero ambas utilizan como digamos el mismo código, ¿cierto? Para hacer una suma utilizará el mismo código. Y la otra calculadora que les hablo de hoy en día, que tenemos calculadoras súper vistosas, pues también utilizará el mismo código fuente que el mismo código fuente, ¿cierto? Pues, pero obviamente más estructurado, le han añadido algunas cosas y debido a su avance, pues. Pero siempre indica que el código será la suma de dos números para hacer una suma A más B, ¿cierto? Entonces, ya estamos comprendiendo que será un patrón de diseño. Entonces dice por acá que eso es en cuanto a la estrategia. Pues vamos a revisar ahora el tipo comando. Pues el patrón comando permite aislar los objetos que realizan una petición de los objetos concretos encargados de recibir y realizar dicha acción. Esto permite, entre otras cosas, que las peticiones puedan ser enviadas a varios receptores y se maneja el estado de las solicitudes. Controla acciones de tipo undo y redo. El patrón comando necesita la implementación de varios elementos. Por ejemplo, ¿qué dice esto? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, para el elemento comando, clase que sirve de puente entre el cliente y los receptores. Otro tipo de elemento será el invoker, elemento usado por los clientes y que le solicita al comando llevar a cabo una acción. El cliente, comando cliente, invoca la ejecución de las acciones desde el invoker, o sea, desde este. El comando, una interfaz donde se especifican las operaciones a ejecutar. Receptor, clase que realiza la acción. Y ejecutar, operación que necesita ser llevada a cabo. Simplemente para poder entender esto,
de forma muy clara, son los elementos de un patrón de comando, ¿cierto? Son los elementos que abordan un patrón de comando. Entonces, como ejemplo, pues tenemos acá una persona, pues, o un cliente que quiere hacer el uso del televisor y hace todas las solicitudes de servicios por medio del control remoto, mire, del invoker, lo que estamos hablando aquí. En este caso, el control remoto sería el invoker. El control remoto se comunica con una interfaz encargada de responder solicitudes de cada comando que el usuario puede hacer como, por ejemplo, prender el televisor, apagar el televisor, subir el volumen, entre otros. Cada comando realiza una acción particular sobre el televisor, o sea, sobre el receptor, quien es el que recibe la señal del control. En este caso, pues tendríamos este elemento, ¿cierto? Tenemos el control, llega el cliente que necesita enviarle señales a este televisor, que sería el receptor, quien las envía por medio de un comando con una interfaz de comando utilizando un elemento de comando, y eso lo hace el cliente. Muy fácil de entender. Tenemos la otra estrategia que se llama iterador. Este patrón de diseño está orientado al trabajo con colecciones y facilita el acceso a todos los elementos de la colección sin tener la necesidad de conocer su estructura. En este patrón se conocen los enumeradores y los iteradores. Los enumeradores se establecen para conocer el siguiente elemento de la estructura y los iteradores corresponden a un mecanismo para recorrer la estructura de acuerdo con su secuencia de inicio a fin. El enumerador se encarga de implementar un conjunto de métodos estándar para poder establecer la secuencia con la que se debe recorrer la estructura. Los métodos más comunes, entonces tenemos, por ejemplo, MobiNext o MoveNext, que indica si existe o no un próximo elemento para recorrer. El método Current, que devuelve el valor actual de la colección según la posición actual en la secuencia. Y el método Reset, que permite iniciar nuevamente la secuencia a su punto de partida. Entonces, fácil que tenemos por aquí un ejemplo. Dice acá que el iterador necesita del enumerador para poder hacer el proceso de recorrido. Este tipo de operaciones son tan comunes en los sistemas actuales que los lenguajes de programación ya poseen una implementación propia del patrón iterador. Pues aquí tenemos un ejemplo de qué será toda esa teoría. Dice acá que tenemos una interfaz y enumerable, o tenemos dos interfaz y enumerable. En esta, por ejemplo, tenemos una característica, pues, y enumerable o jet enumerador, que serían, pues, como las palabras reservadas del sistema. Y acá tenemos, pues, digamos, como otra entidad, pues, otro tipo de código, y que ambas están relacionados, enumerador y colección. ¿Ven? Entonces, eso es el tipo de iterador en cuanto a los temas de las patrones comportamentales. Bien. Entonces, ¿qué será eso de patrones creacionales? No sé, que me cayó el internet. O sea, que se cayó el internet.
Vamos a actualizar la página, a ver si ve que se cayó el internet, ¿qué le pasó a esta? Vamos a darle un test a esto. No, tal parece que sí se cayó esto. Por favor, me confirman el audio. ¿Alguien me está escuchando? Terlinson, ¿está por ahí? Esto se cayó. Hola, voy a mirar si esto funciona. No, yo creo que se cayó el internet. Si alguien me escucha, por favor. Sí, parece que sí se cayó el internet. Profe, hola, buenas noches. Ah, sí me está escuchando entonces. Sí, es que también tengo mal el tema de conexión. Entonces, por eso cada rato se me desconecta. Es que yo no sé, esto está fallando desde hace días, pero no, es como la banda ancha, yo no sé qué será. Pero mire, aquí A ver, quedamos. Aquí profe, quedamos una en, consulta. No sé si de señor. pronto al inicio, pues yo no estoy al inicio. Sí se va a habilitar para un día lo de las dos actividades que estaban hasta ayer. Sí, yo les voy a dejar hasta el viernes, hasta el domingo, pues. Ah, listo, listo. ¿Sí? Sí, porque ayer logré montar una y me quedó faltando otra y hoy fui y ya no dejaba de montar. Sí, eso toca dejar el tiempo ahí porque, ¿qué? Que por el tema de semana pasada, entonces ahí vamos ahí saliendo de eso, ¿cierto? Listo, profe, muchas gracias. Ahí estoy conectado. Entonces Pero no le seguimos, veo, no veo su presentación, su no, esto pantalla. ya, sí, esto parece como que se cayó el internet, pero igual esperemos un ratico ahí, esperemos unos segunditos Listo, así profe. carga nuevamente porque está muy caído. Sí, No, señor. no carga la plataforma, ¿será que se cayó el internet, verdad? Pero no se ha caído porque estamos hablando. Sí, seguro está abajo. Sí, está muy bajo, pero la plataforma también se puso muy mala. Sigamos pues, bueno, no, sigamos explicando y ya miramos los videos. Dice acá que patrones creacionales. Una de las labores comunes en el proceso de construcción de software es precisamente distribuir responsabilidades en un conjunto de módulos o clases, siguiendo los principios Profe, definidos. qué pena, pero no se le ve lo que usted está leyendo ahí. Entonces ya comparto. Ah, si tiene razón. Listo, vamos a compartir. No estaba compartiendo, ya compartimos. Sí, señora, ahí estaba compartiendo, pues. Ok, ahora sí, entonces, dice acá que los patrones creacionales, una de las labores comunes en el proceso de construcción de software es precisamente distribuir responsabilidades en un conjunto de módulos o clases siguiendo los principios definidos en los paradigmas de programación, como por ejemplo la programación orientada a objetos. Sin embargo, al momento de dar solución a un requerimiento particular, se requerirá instanciar objetos de diferentes tipos, los cuales bajo sus responsabilidades implementan algún tipo de lógica. El recurso que le presentaba a continuación profundiza en aspectos más importantes de patrones creacionales. Entonces, ustedes pues van a revisar el video. A mí no me carga, pero bueno, ya más adelante cargará para poder conocer un poco más
a término los patrones creacionales. Recuerden que todo eso está orientado a objetos y son la diagramación, pues, de todo lo que estamos revisando. Diagramación de patrones. Bien. Los patrones estructurales tenemos varios tipos. Por aquí podemos ver algunas figuras, pues, de cómo se hace eso. Dice acá que los patrones estructurales proveen una orientación relacionada con la forma de definir los componentes de los objetos. Dentro de los patrones estructurales se encuentran el patrón fachada y el patrón de Legates. Dice acá que utilizando el patrón fachada, utilizado cuando el sistema está compuesto, utilizado cuando el sistema está compuesto por varios subsistemas. Y el patrón de Legates o delegate, pues, usado cuando se quiere reutilizar y extender funcionalidades de una clase, sin hacer uso de la herencia. ¿Recuerdan lo que hablamos de la herencia? Entonces ya tenemos acá una explicación un poquito más avanzada acerca de cada patrón, pues. Dice acá que los patrones de fachada, el patrón se emplea cuando un sistema está conformado por múltiples subsistemas. Muy fácil de comprender. Lo que implica la gestión de las interacciones que el cliente debe realizar con cada uno de ellos. Ese patrón permite generar al cliente una vista de alto nivel que simplifica el control y el envío de mensajes a los subsistemas, ocultando los detalles relacionados con la gestión de las clases e instancias. Entonces hay variaciones de patrón fachada, por ejemplo, opaco, transparente y estática. Es acá que el opaco, una de las variaciones más utilizadas y en la cual los clientes no pueden acceder a los subsistemas, solo se puede hacer mediante el objeto fachada. ¿Bien? El transparente, el cliente tiene la posibilidad de acceder a los subsistemas por medio de la fachada, pero también puede hacerlo de forma directa. La estática, en esta variación, la fachada se implementa como una clase estática, por lo cual no se hace necesaria la instancia de un objeto concreto de la fachada. Estos son los diferentes tipos de patrón fachada. Recuerden que esto se utiliza cuando hay un subsistema dentro de un sistema, ¿cierto? Entonces, usted puede programar un sistema muy amplio y este sistema tendrá muchos subsistemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá eh, en este patrón se reconocen tres partes fundamentales. El de fachada es una clase que provee las operaciones de alto nivel que serán usadas por el cliente. Sus sistemas, clases que proveen las funcionalidades que son expuestas por la fachada. Y el cliente hace uso de las operaciones de alto nivel por medio de la fachada. Entonces, así se llama este tipo de patrón. Por acá tenemos un diagrama de patrón fachada. Miren. Entonces, aquí tenemos al cliente, la fachada que será pues una operación 1, una operación 2 y una operación 3. Tenemos un subsistema 1, ¿cierto? Un tipo de software que se llama subsistema. Tres subsistemas y simplemente pues para entenderlo así dentro de un diseño de software. Por ejemplo, aquí dice que hay un código Java de cada uno de los elementos requeridos para la implementación del patrón fachada en un ejemplo sencillo. Dice acá que el ejemplo, el cliente quiere realizar una compra, pero este proceso involucra acciones por parte de los tres diferentes subsistemas. El sistema de compras, el sistema de inventario y el subsistema de envíos. Sí, mire, su sistema es este. Dentro de un sistema grande que yo hice, pueden haber sus sistemas. Puede haber de compras, de inventario y de envíos. Entonces, ¿qué hace este subsistema de compras? Verifica la viabilidad de la tarjeta para el pago
verifica si este es su sistema de inventario, verifica si hay productos en stock y un su sistema de envíos. Entonces, para disminuir la complejidad de la cual no debería ocuparse el cliente, se creará una fachada que encapsula las acciones de todos los subsistemas involucrados y proveer una interfaz simple con lo que el cliente podrá interactuar más fácilmente, como se presenta a continuación. Entonces, pues aquí vemos nosotros cómo se codifica, pues, un sistema fachada. Este es un ejemplo, ¿no? Recuerda que no es que quiere decir que así tiene que ser, pero este es un ejemplo de cómo se codifica eso. Tenemos aquí una clase gestor compra, ¿cierto? Y así se va a codificar. Public class gestor compra. Ya va a venir, pues, la codificación de esa clase, pues, ¿cierto? Mire, clase que representa el subsistema. Recuerdan que nosotros hablamos de las clases. Esto es una clase, mire. Subsistema 1, un diagrama de clases, subsistema 2. Y así se ve una clase programada. Mire. Por eso es importante las clases, los diagramas de clase que tanto enfatiza la temática, porque así se tienen que programar. Si usted deja una clase, si usted en el diseño de un software no pone una clase que necesita el software, ¿cómo la va a programar? Mira, aquí se programa, ¿cierto? Clase inventario, clase de envíos, y esta sería pues el tipo de lo que embarca todas las tres clases. Sería esta, ¿cierto? Mira, esta fachada, la clase fachada, pues digámoslo así para irnos entendiendo, y de esta manera se programa. Por eso tanto énfasis en los temas de diagramas, porque ya cuando yo tengo un mapa, pues, de diagramas acá, yo puedo venir al código y programar todo esto. Por eso se enfatiza tanto en la clase que representa el cliente. Si es que tienen acá una programación. ¿Cómo es el tema del delegates? Pues el delegates, a ver, miramos, el patrón delegates se usa cuando se quiere reutilizar y extender funcionalidades de una clase sin hacer uso de la herencia. Este patrón permite de cierta forma implementar algo similar a la herencia múltiple, que no es admitido por algunos lenguajes de programación, pero adicionalmente permite tener un control más detallado sobre este proceso, ya que se puede ocultar parte de los elementos heredados o incluso compartir elementos que no son posibles de heredar bajo el mecanismo de herencia tradicional. Este patrón busca evitar la concentración de todas las responsabilidades en una instancia, optando en cambio por delegar las tareas en otras instancias especializadas en resolver dichas funciones. Pues aquí tenemos nosotros un patrón de diseño del que estamos hablando, el delegate, donde integra una clase concreta con funcionalidades definidas en otras clases a través de uso de interfaces. Bien. Entonces, mire, por ejemplo, acá tenemos está integrando dos clases, mire, ¿sí ve? Interfase diseñadora, interfase codificadora. ¿Sí? Ya concretamente, pues mire, tenemos una interfaz, o aquí hay una, mire, está integrando esta clase con esta, y esta clase la está integrando con esta. Entonces, por eso se llama delegates. Aquí hay otro ejemplo de cómo se programa. Miren. Eso es para que vayan entendiendo cómo se programan las clases que ustedes diseñan, los diagramas de clases. Sí, mira, aquí dentro de esta clase se integra esta otra clase y así sucesivamente. Muy fácil de entender. Vamos a revisar acá. Tema de vistas estáticas. Vamos a ver cuánto nos queda porque tenemos que revisar el tiempo. Recuerden que ya vamos a llegar aquí al tema en cuestión. Vistas estáticas. La vista estática está encargada de modelar los conceptos significativos del dominio de la aplicación desde sus propiedades internas y las relaciones existentes. Se denomina vista estática porque no modela el comportamiento del sistema ni muestra las variaciones que se pueden presentar por efecto del tiempo.
Los elementos fundamentales de la vista estática son las clases que describen los conceptos del dominio del problema y las relaciones que pueden ser de tipo asociación, dependencia y generalización. Entonces así serán más o menos las vistas estáticas. Vamos a revisar qué será eso de, qué seguirá siendo eso de vista estática. Entre los diagramas del lenguaje unificado y modelado, recuerden, ¿no? El lenguaje se utiliza clases, los diagramas de objetos y los diagramas de componentes, que son lo que más o menos nos está pidiendo la guía que hagamos. Entonces, recuerden acá que nos dice que tenemos que hablar los de componentes y los de despliegue, ¿bien? E incorporar todo el tema de patrones de diseño, ¿bien? Entonces, recuerden la actividad. A ver qué pasó aquí. Bueno, vamos a revisar acá. Siguiente, continuar. Diagrama de despliegue. Aquí están nuestros diagramas de despliegue, los diagramas de despliegue que forman parte de los tipos de diagramas propuestos por el lenguaje modelado unificado. Tienen como objetivo representar la arquitectura física del sistema, tanto en hardware como en software, así como las conexiones entre ellos. Estos diagramas son de gran utilidad para el proceso de despliegue del sistema. Los diagramas de despliegue utilizan un conjunto de elementos gráficos que tienen una representación y significado estandarizado. Entonces, a continuación, miremos cómo será un diagrama de despliegue. Aquí se representa un nodo, nodos, representa un elemento que puede ser hardware o software y se representa por un cubo, mire. Los artefactos, que son que mire, se representan así, representan elementos concretos generados en el proceso de desarrollo, por ejemplo, bibliotecas, archivos, entre otros. Asociación o comunicación, mire, representa el camino de comunicación entre nodos ilustrado mediante una línea continua que une los nodos correspondientes. Dispositivos, mire, aquí tenemos, es un tipo especial de nodo que representa un recurso computacional del sistema, por ejemplo, un servidor. Por ejemplo, aquí se representa un servidor, así en esta figurita, y a eso le llamamos dispositivo. Y especificaciones de despliegue que representan configuraciones que se deben tener en cuenta para desplegar un artefacto en un nodo. Mira, así se representan un diagrama de despliegue. Bien, dice por acá que el diagrama de componentes. El diagrama de componentes, uno de los diagramas sugeridos por UML, muestra una perspectiva estática del sistema de información y pertenece a los diagramas estructurales. Representa cómo se organiza y se relaciona el software en términos de componentes lógicos y físicos, como bibliotecas, módulos, paquetes y capas. Ofrece una visión general de los componentes del sistema, resaltando la organización y dependencia entre ellos, lo cual es fundamental para comprender cómo se integran y cooperan para realizar la función del sistema. Entonces vamos a revisar aquí con este video qué será eso de lo más característico pues de los diagramas de componentes. Vamos a mirar aquí así. Compartir sonido. A ver. Ojalá cargue esto porque si no carga. No, esto no cargó. Esto no cargó. ¿Me confirma audio, por favor? Profe, sí, aquí no. Diagrama de componentes. Está muy bajita la internet. Vamos a mirar a ver si podemos subir de... Diagrama de componentes. El diagrama de componentes es uno de los diagramas propuestos en UML que representa una vista estática del sistema de información y hace parte de los diagramas estructurales. Este tipo de diagrama
proporciona una vista de alto nivel de los componentes dentro del sistema y generalmente se construye posterior a la construcción del diagrama de clases. Un componente puede ser software, como por ejemplo las bases de datos o una interfaz de usuario. También puede ser hardware, como un dispositivo o incluso una unidad como la nómina, el inventario, proveedores, etc. Los diagramas de componentes son muy útiles para arquitecturas orientadas a servicios. Permiten mostrar la estructura general del código, por lo que puede ser usado para mostrar las funciones del sistema que se construye a cualquier parte interesada. Los elementos que conforman un diagrama de componente son: componente. Es una abstracción de un nivel más alto que las clases y representa unidades lógicas del sistema. Interfaz. Las interfaces siempre se asocian a los componentes y representan el lugar que debe ser usado por otros componentes para poder establecer comunicación con él. Relación de dependencia. Representa una relación más general entre dos componentes para indicar que un componente requiere de otro para poder ejecutar su trabajo. Paquetes. También es posible utilizar los paquetes para agrupar, lógicamente, un conjunto de componentes dentro de un subsistema. Observe este ejemplo concreto. Se trata de un diagrama de componentes para un sistema de gestión de una clínica veterinaria. Entonces es muy fácil entender que para nosotros poder realizar esto que nos pide la guía, pues tenemos una base ya avanzada, que son los diagramas de clases, ¿cierto? Simplemente pues tenemos que diagramarlos de otra manera. Voy a mirar a ver si, por ejemplo, acá nos deja revisar esto. Voy a ponerle aquí una explicación muy sencilla de los diagramas de componentes, por ejemplo. Vamos a revisar aquí esto. Buenos días, nosotros somos Peersoft, conformados por Andrés Lugo, Carlos Ilias, Rodrigo Herrera y Carlos Castro, y les hablaremos sobre diagramas de componentes. Los diagramas de componentes UML representan las relaciones entre los componentes individuales del sistema mediante una vista de diseño estático. Pueden ilustrar aspectos de modelado lógico y físico. ¿Para qué se utilizan los diagramas de componentes UML? Un diagrama de componentes proporciona una visión general del sistema y documenta la organización de los componentes del sistema y sus relaciones y dependencias mutuas. Los diagramas de componentes proporcionan una visión orientada a la ejecución, es decir, dan al desarrollador información sobre si un sistema funciona de forma coherente y cumple sus tareas y objetivos. ¿Qué elementos tiene un diagrama de componentes? El lenguaje de modelado UML utiliza una notación normalizada para crear los diagramas de componentes, que se basan en su propio conjunto de caracteres y símbolos. La siguiente tabla explica los elementos más importantes para el diagrama de componentes. Como primera parte tenemos los componentes, los cuales son un símbolo para representar los módulos de un sistema, las iteraciones y la comunicación que tienen en un lugar a través de las interfaces. Segundo, el paquete. El paquete combina varios elementos del sistema, por ejemplo, las clases de componentes o las interfaces en un grupo. Además, tenemos el artefacto, los cuales son unas unidades físicas de información, por ejemplo, código fuente, archivos, .ets, scripts o documentos, que se generan en el proceso de desarrollo o el tiempo de ejecución de un sistema o son necesarios para estos. Tenemos la interfaz ofrecida. Este símbolo se utiliza para una o más interfaces claramente definidas que proporcionan funciones, servicios o datos al mundo exterior. El semicírculo abierto también se denomina enchufe o socket. La interfaz requerida. Símbolo de una interfaz necesaria para recibir funciones, servicios o datos del exterior. La notación del círculo con palo también se denomina lollipop o piruleta. Tenemos el puerto. Este símbolo indica un punto de interacción independiente entre componente y su entorno. La relación. Las líneas actúan como conectores e indican las relaciones entre los componentes. Y la relación de dependencia es un conector especial para expresar una relación de dependencia entre los componentes del sistema. No siempre se indica. La creación de diagramas de componentes con un ejemplo. En nuestro ejemplo hemos seleccionado cómo visualizar la estructura y funcionalidad de un software de un correo electrónico. En este modelo nos ilustra sus tres módulos básicos, los cuales son gestión del correo electrónico, bandeja de entrada del correo electrónico y la bandeja de salida. En la gestión del correo electrónico, el primer paso es el centro de control del sistema interactúa con los usuarios y otros módulos de software a través de varias interfaces y puertos de servicio. Y en esta el usuario
puede supervisar si el sistema funciona correctamente y proporciona una interfaz y un puerto de servicio para administrarlo, y en donde la flecha discontinua use indica que el usuario depende de esta interfaz para las tareas administrativas. Luego aparece la bandeja de entrada, donde nos dice que los sistemas y componentes fuera de la arquitectura modelada se pueden integrar en el sistema a través de la interfaz. Y las funciones de los datos son requeridos por el módulo de la bandeja de salida del correo electrónico. Son proporcionadas por el módulo de gestión a través de la interfaz de enviar correo electrónico. Y por último está el módulo de gestión, que también hace el uso de servicios y funcionalidades mediante la interfaz de recibir correo electrónico del módulo de bandeja de entrada de correo electrónico. Aquí es donde vemos gráficamente las conexiones entre los componentes y se ilustran los símbolos de piruleta y enchufe en las interfaces. Y aquí por último podemos observar ya los tres diagramas juntos, en donde forman el diagrama de componentes ya completo. Diagrama de despliegue. Ok, un diagrama de despliegue es un tipo de diagrama UML que muestra la arquitectura de ejecución de un sistema, incluyendo nodos como entornos de ejecución de hardware o software, y el middleware que los conecta. ¿Para qué se utilizan los diagramas de despliegue UML? Los diagramas de despliegue se utilizan para visualizar los procesadores, nodos, dispositivos de hardware de un sistema, los enlaces de comunicación entre ellos y la colocación de los archivos de software en ese hardware. ¿Qué elementos presenta un diagrama de despliegue? Los elementos usados por este tipo de diagramas son nodos, representados como un prisma, componentes que están representados como una caja rectangular con dos protuberancias del lado izquierdo, y las asociaciones. El nodo del diagrama se despliega un nodo, representado como un cubo. Es una entidad física que ejecuta uno o más componentes, subsistemas o ejecutables. Un nodo podría ser un elemento de hardware o software. Los artefactos. Los artefactos del diagrama se despliegan. Los artefactos son elementos concretos que son causados por un proceso de desarrollo. Ejemplos de artefactos son las bibliotecas, archivos de configuración, archivos ejecutables, etc. Y por último tenemos la asociación de comunicación. Está representado por una línea salida entre dos nodos. Muestra el camino de la comunicación entre ellos. También contamos con los dispositivos, en los cuales es un nodo que se utiliza para representar un recurso físico o computacional en un sistema. Un ejemplo de un dispositivo es un servidor de aplicaciones. Y tenemos las especificaciones de despliegue. La especificación de despliegue son un archivo de configuración, como un archivo de texto o un documento XML. Describe cómo se despliega un artefacto en un nodo. Bueno, la creación de diagrama de despliegue con un ejemplo. Lo primero que debemos saber son los pasos para cómo dibujar el diagrama. El paso 1 sería identificar primeramente el propósito del diagrama. Para luego hacerlo, y necesitamos identificar los nodos y dispositivos dentro del sistema que visualizaremos en el diagrama. Paso 2, averiguar las relaciones entre los nodos y los dispositivos. Una vez que sepamos cómo están conectados, procedemos a añadir las asociaciones de comunicación al diagrama. Paso 3, identificar los otros componentes, como los componentes, objetivos activos y lo que necesita ser añadido para completar el diagrama. Y el paso 4 sería añadir las dependencias entre los componentes y los objetos según sea necesario. Y aquí en el ejemplo podemos observar un ejemplo donde podemos distinguir los tipos de nodos y conexiones por estereotipado. Aquí podemos observar cliente, servidor y control, cómo se relacionan cada uno en el diagrama de despliegue. Muy bien, mis apreciados. Entonces, aquí tenemos una breve explicación de qué es lo que se debe hacer. Para hacer estos diagramas, yo utilizo esta página o Drive.com, ¿recuerdan? Drive. Y pues simplemente vengo aquí y hago mis diagramas en Drive.com, ¿cierto? Vamos a borrar esto. Recuerden que así se hacen sus diagramas de clase, ¿no? Ya les habíamos explicado este tema con anterioridad. Con esta herramienta Drive, ¿recuerdan? Drive, dibujar Drive.com. Nosotros podemos empezar a diagramar nuestros diagramas de componentes. Por aquí tenemos nosotros, mire, aquí está la herramienta, ¿sí? Por ejemplo, acá dice UML. En la herramienta UML, yo puedo empezar a diagramar mi tarea, ¿cierto? Estos son los que se utilizan para este diseño. Mira, aquí están las conexiones. Pues ya usted viene y lo cacharrea un poquito, lo mira, lo detalla, ¿cierto?
Y aquí está pues prácticamente ya todo el sistema, todo el tema de los diagramas, pues, donde usted puede escribir acá recuerden que usted lo hace de acuerdo a su proyecto, ¿no? No a los que les estoy poniendo como ejemplo, sino que aquí en Driveo.com, en Driveo, pues, en esta herramienta puede encontrar todo el tema de todas las figuras que necesita para hacer su diagrama. Bien, entonces, pues, eso era todo por hoy. Recuerden que la base para hacer estas actividades son las diagramas de clase, ¿recuerdan? Simplemente es como transportar toda esa información a estos tipos de diagramas, que así lo pide la evidencia. Por aquí hay unos ejemplos de diagramas, aunque ya los vimos, ¿no? Usted puede buscar ejemplos de diagramas de componentes, ejemplos de ejercicios, y así pues puede así como tener eh, un amplio esquema pues de cómo se diagrama su ejercicio, ¿no? Para que no lo vea tan difícil. O sea, aquí en internet puede montones de ejemplos de cómo diagramar. Entonces ya les indicamos cómo tiene que hacer la tarea. Preguntas, por favor. Bien, entonces espero que haya quedado claro el tema y seguiremos.